Ya vamos conociendo propuestas económicas de Donald Trump en el caso de llegar a ser de nuevo el presidente de los Estados Unidos. Y es que hace muy poquito, apenas unas semanas, se fue entrevistado a través de un medio de comunicación, y una entrevista larguísima que podéis ver en vídeo de 1 hora y media y también transcrita, os la pondré por si queréis echarle un vistazo. Y Donald Trump pues va desgranando algunas de las medidas económicas que quiere aplicar. Y el resumen sería que quiere reforzar lo que en su día hizo como presidente del gobierno, y que, por cierto, la mayor parte de esas medidas no fueron desechas por Joe Biden en estos 4 años que ha tenido para hacerlo. O sea, que ha sido una estafa total lo de Biden, de prometer que va a deshacer las medidas de Donald Trump, y no los ha hecho. Por el momento, ¿no? Y bueno, Donald Trump, Joe Biden ya no va a poder hacer porque ha dimitido, se ha retirado de su candidatura. Y aquí lo que vamos a hacer es, vamos a ver qué ha dicho Donald Trump, qué es lo que quiere proponer cuando si llega a ser presidente del gobierno, y lo vamos a comparar también pues con lo que hizo en su día, ya que tiene mucho que ver. Y también vamos a realizar una breve valoración de esas políticas, porque ya han pasado un montón de años, unos 8 años en el mejor de los casos, y hay estudios científicos, paper académicos que hacen una valoración del resultado de esas políticas que aplicó Trump en su día, ¿no? Entonces conviene saber no solo qué es lo que propone Trump, sino también qué resultados puede llevar a cabo, ¿no? Entonces, aquí vamos a ver, en primer lugar, cuáles fueron las medidas económicas que aplicó Trump durante su gobierno, ¿vale? Porque muchas, como os digo, han sido reforzadas ahora en esta entrevista, en algunas otras declaraciones. Entonces, vamos a refrescar la memoria, porque hay algunas que son muy conocidas y otras no tanto. Una de ellas fue la reducción del impuesto empresarial del 35% al 21%. Esto es el impuesto que se paga por beneficio empresarial. En España está ahora en el 25% para la mayor parte de las empresas. En su día estuvo en el 30%. Pues fijaos, en Estados Unidos, en el año 2017, Donald Trump lo que hizo fue reducirlo del 35% al 21%. Y por cierto, ahora lo que quiere hacer es reducirlo todavía más al 15%. ¿Qué tenemos? Otra medida, la reducción del impuesto sobre la renta. Esto también fue muy sonado porque se le redujo el impuesto sobre todo a los ricos, pero también a otras capas de la población, y a los más necesitados no se le bajó nada los impuestos. Fijaos, traigo aquí una tabla que compara pues los tipos impositivos con todos los umbrales para el impuesto de la renta antes de la reforma de Trump y la posterior. Que la posterior es la que se ha mantenido hasta el momento, porque como ya os avanzaba, Joe Biden no ha modificado esto, ¿vale? Ni el Congreso de Estados Unidos ni nada. Es que esto se ha quedado igual. Entonces, ahí lo podéis ver. La gente con menos renta pagaba un 10%. Después de la reforma de Donald Trump, seguía pagando un 10%. En cambio, la gente que pagaba un 39,6%, en verdad no es la gente, son las rentas superiores a ese umbral, para ser más específico y riguroso, pagaban un 39,6%, pues se le redujo un 37%, que tampoco es una locura, pero desde luego es una reducción de impuestos a los más ricos. Eso sí, al resto de las capas de las rentas también se le redujo, no a todas. Ahí podéis ver que la del 35% se mantuvo, pero bueno, la del 33 pasó al 32, la del 28 al 24, la del 25 al 22 y la del 15, que son una de las rentas más bajas, al 12%. O sea que esta medida de Trump redujo los impuestos de forma generalizada, excepto a los que menos cobran y a un rango superior que veis por ahí, ¿no? Entonces, esta medida, desde luego, fue muy criticada porque aumentó la desigualdad, y esto es algo que podemos ver, por ejemplo, con el índice de Gini. Ya sabéis que es un indicador de los más usados para ver la desigualdad, tanto de renta como de riqueza, pero en este caso es de renta. Y fijaos que desde el año 2017, cuando se aprobó esta medida, entre otras más, es que también tened en cuenta que la primera medida es también muy desigual, bajarle los impuestos a las empresas, sobre todo a las grandes empresas, que son quienes más beneficios tienen. Pues la desigualdad empezó a aumentar 2017, 2018, 2019, y son niveles de desigualdad muy elevados para economías desarrolladas, muy muy elevados. Ya sabemos que en Estados Unidos hay muchísima desigualdad. ¿Qué ocurrió con la pandemia? Que se redujo mucho porque perdieron sobre todo los de arriba, entonces la desigualdad bajó bastante. Pero la clave es que de año 2017 en adelante, por culpa de estas medidas, la desigualdad aumentó. Y esto se ve también muy bien por deciles. Arriba en esta gráfica tenéis el índice de Gini, ¿vale?, que aumentó
como os decía, a partir de 2017. Pero fijaos, ¿qué pasó a partir de 2017 con el 10% más rico de la población? Que fueron los que más ganaron. Fijaos, ahí lo tenéis, esa línea que pone 90 TH es el decil, el 10% de la población más rica. Pues son los que más ganaron. Luego tenemos que el 50%, el 50%, ¿no? El decil 50, que está en la mitad, pues gana un poquito, ¿vale? Ganaron un poquito. Y luego el 10% más pobre que ni se enteró, ¿vale? Obviamente, no lo he dicho, pero la gente que no paga impuestos de la renta no se ve beneficiado en absolutamente nada de que le bajen los impuestos, porque como no paga impuestos, te los baja. Da igual, no estabas pagando impuestos antes, ¿no? Entonces, esta medida fue muy desigual y, aumentó mucho la desigualdad, ¿no? Que es una medida muy perjudicial para los niveles de desigualdad. Y ahora, otra medida, un nuevo sistema tributario para transnacionales. O sea, ya sabéis que Trump está obsesionado, en parte con sentido y con razón, ¿no? De que muchas empresas estadounidenses pues estaban tributando fuera, en Irlanda, como Apple, como Google, etcétera. Entonces, en el año 2017 se cambió el sistema tributario para generar incentivos, que las empresas estas, como Apple, dejen de tributar en Irlanda y que tributen parte de los beneficios aquí. Es como vamos a traer de nuevo los beneficios, ¿no? En buena medida funcionaron, luego veremos los resultados. Pero esta medida, por cierto, es temporal y ahora Trump lo que quiere hacer es mantenerla en el tiempo porque está a punto de caducar. Entonces, bueno, esta reforma del sistema tributario para atraer beneficios de grandes empresas transnacionales, pues de nuevo está en el candelero. Otra medida, la desregulación de los bancos medianos y pequeños. O sea, casi lo primero que hizo Trump nada más llegar al gobierno fue decir, sí, ya sabemos que los bancos grandes como Lehman Brothers, si tienen problemas, la economía se resiente y se va todo al garete. Ya lo vimos en el año 2008. Pero los pequeños y los medianos no. Entonces esa fue la argumentación para, al final, desregular, permitir mucha mayor libertad a los bancos pequeños y medianos. Esto fue en el año 2017, de nuevo, y ya sabéis cómo acabó. O sea, hay un montón de bancos pequeños y medianos que han colapsado después de unos cuantos años y por culpa del aumento de los tipos de interés en el año 2021 y 2022. Tenéis aquí os pongo uno de mis vídeos hablando del colapso de Silicon Valley Bank por si queréis refrescar la memoria con esto. Pero todavía hay bancos pequeños que siguen quebrando. Se habla poco porque son pequeños, es verdad que no afectan mucho a la economía de Estados Unidos, pero esto fue consecuencia directa de haber desregulado el sistema financiero para los bancos pequeños y medianos. O sea, enhorabuena Trump por cargarte y desestabilizar el sistema. Más medidas. El nuevo tratado de libre comercio entre América del Norte, ¿vale?, y México fue, claro, digo nuevo porque fue reformulado, incluso recibió otro nombre, que TEMEC, ¿vale? Pues nada, esto fue obra de Trump, que quería ir muchísimo más lejos, ¿vale? Lo que pasa es que al final pues las negociaciones le obligaron a reducirlo, pero sigue siendo el típico tratado de libre comercio que lo que hace es poner la carga sobre las clases trabajadoras, sobre las prestaciones de servicios, de los servicios públicos de las ciudades ciudades o administraciones públicas que puedan licitar este tipo de servicios y sobre todo facilidades para, eso sí, empresas estadounidenses, ¿no? Con este toque xenófobo de Trump y perjudicando sobre todo a las empresas mexicanas en los sectores en los que son más competitivos, ¿no? Ya sabemos cómo funcionan los tratados de libre comercio, que es al fin y al cabo la parte que más poder tiene se sale con la suya. Pues esto es lo que se hizo en el año 2018, si no me equivoco. Más medidas, esta es la más conocida de todas, ¿no? Trump aumentó los aranceles a China, pero también a la Unión Europea para determinados sectores, y esto lo que quiere hacer ahora es dispararlo muchísimo más. Luego lo veremos con la entrevista que ha dado, pero es reforzar esta idea, ¿no? Es una medida proteccionista. Desde la lógica de Trump es, oye, China nos ha ganado en muchos sectores en términos de competitividad, nos tenemos que volver a industrializar, proteger frente a esos productos más competitivos y volver a industrializar, que por cierto lo que han utilizado todas las economías del mundo a lo largo de la historia para industrializarse, o sea que no es ninguna locura. Lo que pasa es que aquí se mezcla con mucha xenofobia, ¿no? Son chinos, son mexicanos, América primero, ¿vale? Pero en términos económicos no es ninguna locura protegerse de productos que puedan provocarte pérdida de empleo y pérdida de tejido productivo en tu territorio. Luego tenemos que Donald Trump intentó desmantelar el Obamacare, no lo logró, lo debilitó muchísimo, pero no lo logró afortunadamente. Obamacare ya sabéis lo que es, el sistema público de salud implantado por Obama después del año 2008 con la crisis financiera, que básicamente da
ayudas y apoyo a rentas bajas para tener un seguro público de salud, ¿no? Pues lo que hizo Donald Trump fue debilitarlo muchísimo y esto es lo único que ha sido un poco deshecho por la administración de Biden, pero tampoco creáis que muchísimo. Y por último, también muy conocido, Donald Trump, negacionista del cambio climático, desregulación ambiental en todo, libertad a las empresas petroleras para que puedan extraer el petróleo sin ningún tipo de límite, que está extrayendo gas de esquisto que es súper negativo para los equilibrios ecosistémicos y es muy contaminante, da igual, lo mismo con el gas, lo mismo con el carbón, ¿vale? O sea, ya os podéis imaginar, típicas medidas de ultraderecha de no creo lo del cambio climático o no me lo creo de la misma forma y no voy a poner regulaciones a esto. Pues esto lo hizo Donald Trump en su día. Sí es verdad que esto también fue bastante deshecho por la administración Biden, pero ahora lo que quiere hacer es reforzarlo, llegar a lo mismo que antes y ir más allá. Bien, esas son las medidas más importantes que os he traído. Ahora vamos a ver cuáles son los que hemos podido identificar en esa última entrevista. Fijaos, Trump lo que quiere es traer de nuevo el tipo impositivo de los beneficios empresariales, como os decía, al 15%. Había sido ya bajado por él mismo al 21%, pues ahora quiere seguir y bajarlo al 15%. Lo hemos hablado. Aquí tenéis cálculos de algunos analistas económicos de Estados Unidos que dicen, oye, esto desde una vertiente ortodoxa, convencional, y dice, esto podrá venir bien a las empresas. El problema que están señalando es que te genera un agujero fiscal, ¿no? Esta gente siempre preocupada por los agujeros fiscales en vez de por esa simetría de riqueza que se le está dando pues a grandes empresas transnacionales que al final, sobre todo grandes empresas transnacionales que van a pagar menos por su beneficio, mientras a la clase trabajadora pues apenas se le bajan impuestos, ¿no? Más medidas, aquí lo que os decía, elevar los aranceles, que en niveles promedio están en torno al 60% a China, hasta el 100%, que esto es algo que por cierto también lo ha hecho Biden también ha aumentado aranceles. Bueno, pues Trump dice, pues yo doy más, ¿no? Y fijaos que también poner un 10% a otras importaciones de otros países, incluyendo la Unión Europea. O sea que Trump dice, aquí proteccionismo mucho más bestia, nos tenemos que proteger, y esa es su idea y hace mucho hincapié en ello, ¿no? Entonces, fijaos como la Tax Foundation de Estados Unidos, desde el punto de vista convencional que os digo, que es concebir que lo primero es importante y positivo para la economía de reducir los impuestos a las empresas, para ellos es algo positivo a la economía según sus estimaciones, pero fijaos que luego es algo negativo lo de poner aranceles para ellos, ¿vale? Y aquí tenéis pues el resultado al que llega, ¿no? La compensación final, ¿cuál es? Que sale perdiendo, ¿no? O sea que sería algo negativo. Las propuestas anunciadas por Trump en esta entrevista serían, incluso desde postulados ortodoxos, negativos para la economía. Y ahora os voy a leer algunas partes de esa entrevista. Esta es la transcripción, os dejaré ahí por si la queréis ver, porque me parecen interesantes para entender bien cómo piensa este hombre. Dice, no, ahora tenemos que volver a lo básico, necesitamos energía a precios bajos. La ventaja que tenemos sobre casi todos los países, incluidos los más grandes, es que tenemos más energía que nadie. ¿Qué energía? La del subsuelo, la de hidrocarburos, claro. Tenemos más energía real, la energía que funciona. La eólica no funciona, es demasiado cara. Y vamos a tener que volver a lo básico, vamos a tener que volver, ya sabes, Alemania lo intentó, Alemania fue, y ahora están construyendo cientos de plantas de carbón y están construyendo, supongo, siguen volviendo al negocio nuclear, pero tenemos que volver a la cordura. O sea, está claramente Trump diciendo que va a pasar de la energía renovable y lo que va a hacer es intensificar la energía fósil, la de toda la vida, incluyendo la del carbón y la del petróleo. O sea, que es echarle más leña al fuego al cambio climático, a los desequilibrios ecosistémicos que ya tenemos. O sea que sería un desastre total para nuestro planeta y para la vida en este planeta. Y ahora vamos a coger la evidencia empírica que tenemos y los análisis académicos que hay al respecto para ver cuáles fueron los resultados de las medidas aplicadas por Trump durante su gobierno, ¿no? Entonces aquí tenéis un primer artículo que vamos a ver, os dejo ahí por si queréis echarle un vistazo. Voy a traer simplemente los resultados más llamativos desde mi punto de vista, y es que la TCJA, que es esta ley de 2017 de reducir los impuestos a las empresas sobre todo y tal, redujo las tasas impositivas marginales efectivas, por su sigla en inglés, sobre las nuevas inversiones, redujo las diferencias entre los tipos de activos. Bueno, esto es lo que hemos hablado, no nos interesa. Dice, pero tuvo poco impacto en la inversión empresarial hasta 2019.
fecha en la que detuvimos el análisis para evitar confundir los efectos de esta ley con los de los cierres relacionados con el COVID que siguieron. El crecimiento de la inversión aumentó después de 2017, pero varios factores sugieren que esto no fue una reacción a los cambios de esta ley, esta reducción de los impuestos. Y lo explica por qué. En primer lugar, el momento en que se produjo la respuesta de la inversión no fue coherente con una respuesta de la oferta. Gran parte del aumento de la inversión se concentró en el petróleo y las industrias relacionadas y pareció ser una respuesta a los aumentos de los precios del petróleo, no a la reducción de las tasas impositivas. O sea, esto es importante porque Trump decía, voy a reducir los impuestos a las empresas y voy a también facilitarles que traigan aquí sus beneficios porque va a aumentar la inversión. Y lo que se ve es que la inversión cuando aumentó fue por otro tipo de motivo, no precisamente por esta ley, ¿no? Sigo leyendo. De hecho, otras inversiones no crecieron mucho e incluso el crecimiento general de la inversión se estancó a fines de 2019, antes de la pandemia. El crecimiento de inversión en los distintos tipos de activos, como equipos, estructura y propiedad intelectual, no se correlacionó con los cambios en las tasas impositivas de la ley. Los tipos de capital que experimentaron los mayores recortes en las tasas impositivas también experimentaron los menores aumentos en la inversión. O sea que está poniendo de manifiesto que esa ley pues serviría para mejorar las cuentas de las empresas, pero no para mejorar apenas la inversión, ¿no? Y continúo, el crecimiento del empleo y los salarios medios se desaceleraron en 2018 y 2019 en relación con los años anteriores a esa ley, en el año 2016 y 2017. La muy publicitada bonificaciones que algunas empresas proporcionaron a los empleados a fines de 2017 fueron minúsculas en relación con los salarios. De la disposición de esa ley que permitía a las empresas devolver a Estados Unidos las ganancias obtenidas en el extranjero sin pagar impuestos en ese país generó un aumento extraordinario de los fondos repatriados, lo que os decía, ¿no? Pero en lugar de impulsar la inversión o los salarios, generó una ola de recompra de acciones corporativas. Pues lo que pasa siempre, tú le bajas los impuestos a las empresas, ¿qué van a hacer las empresas? Pues dar palmada y mejorar sus beneficios. No van a mejorar su actividad productiva porque eso depende de la expectativa de demanda y de inversión, no van a mejorar los salarios porque se la suda, si no se lo obligan o no, si no hay una clase trabajadora muy empoderada, pues no le va a aumentar los salarios. Esto es lo de siempre, ¿vale? Entonces ahí tenéis un artículo en lo que se acaba concluyendo eso. Otro artículo, las consecuencias económicas de Donald Trump. Y os traigo aquí lo más importante. Aunque Trump no ha sido capaz de demoler completamente Obamacare, como yo os comentaba, y su medida anticontaminación, ha debilitado profundamente la reforma de Obama en ambos campos. En general, la política de Trump ha contribuido a aumentar aún más la desigualdad social y económica, a expandir la industria militar, las grandes corporaciones y las grandes finanzas, y a exacerbar las divisiones sociales, raciales y económicas en los Estados Unidos y en la comunidad internacional. En el corto plazo, su política ha estimulado un poco la economía, pero ha empeorado gravemente las finanzas públicas y algunos servicios públicos importantes y ha creado más divisiones sociales y económicas. O sea, lo que hemos visto con unos indicadores, pero estas son las conclusiones de este estudio. Más estudios, en este caso sobre políticas públicas y salud en la era Trump. Os leo lo más importante. Su logro legislativo más emblemático, un recorte de impuestos de $1 billón para las corporaciones y las personas de altos ingresos, abrió un agujero presupuestario que utilizó para justificar el recorte de los subsidios alimentarios y la atención médica. Esa fue la justificación. Vamos a recortar en este tipo de subsidios, vamos a recortar en Obamacare porque nos hemos quedado casualmente sin dinero, ya que se lo hemos perdonado a los más ricos, ¿no? Sigo leyendo. Aunque su esfuerzo por derogar la ley de atención médica asequible fracasó, debilitó su cobertura y aumentó el número de personas sin seguro en 2,3 millones. Fijaos lo que estamos hablando, 2,3 millones que antes estaban cubiertas por el Obamacare y que de pronto dejan de estarlo por culpa de los recortes de Trump. Incluso antes de la dislocación masiva de la pandemia de COVID-19, no fue culpa de la pandemia. Y ha acelerado la privatización de los programas de salud del gobierno. La hostilidad de Trump a las regulaciones ambientales ya ha empeorado la contaminación, resultando en más de 22.000 muertes adicionales solo en 2019. Aceleró el calentamiento global y despojó los monumentos nacionales y las tierras sagradas para los pueblos indígenas. O sea, un máquina. Muy buena gente el Trump, como podéis ver aquí, ¿no? Y ahora, el último estudio que os paso y que os comento es este, ¿vale? El impacto macroeconómico de Trump, y os leo aquí que las conclusiones, bueno, o partes de ellas, que aparecen en el mismo resumen del artículo. A excepción del periodo desde la primavera de 2020, cuando la pandemia de COVID-19 afectó a la actividad económica, la economía estadounidense ha tenido un desempeño muy bueno según indicadores clave como la tasa de desempleo y el crecimiento del PIB. ¿Merece Trump el crédito por el auge económico? Bueno,
aquí para abordar el tema, te explica la metodología y cuál es su conclusión. Dice, hay poca evidencia de un efecto Trump. O sea que sí que la economía fue más o menos bien antes de la pandemia, en los años de Trump, pero parece que no tuvo que ver las políticas implementadas por Trump. Esto es lo que se dice en este artículo. Y nada más, esto es lo que tenemos. Seguramente hay más artículos por ahí. Yo he ojeado los que he podido y yo os lo he traído, pero vaya, está claro que las políticas de Trump van a lo que van, a mejorar el bolsillo de las grandes empresas, de las grandes fortunas, a costa de la clase trabajadora, a costa de la gente con menos renta que necesita servicio público y cobertura de salud, y a costa, sobre todo, también del medio ambiente. Hasta aquí el vídeo de hoy. Muchas gracias por estar ahí, y si te ha resultado interesante, no dudes en comentar, darle like y compartir, que la teoría económica dominante no se combate sola.